Son las 8:29 de la mañana y avanzamos en Universal. Hace un par de semanas, el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, el SUTCRA, hizo un paro general para reclamar que el gobierno reinstale el Sistema Integral de Control del Transporte de Carga, el SICTRAC. Es un mecanismo electrónico con el que se puede monitorear y registrar los recorridos de los camiones, el horario que hacen los choferes, la mercadería que transportan y otros temas, ¿no? Varios datos más de la flota. El conflicto se arrastra hace casi 2 años ya, luego de que el gobierno de Luis Lacalle Pou resolviera suspender la aplicación del SICTRAC unos días después de asumir. Desde entonces el gremio reclama su reinstalación. De hecho, hubo un hecho muy controvertido a fin de año que fue por esta discusión, ¿no? Porque antes de Navidad, por este mismo reclamo, varios trabajadores afiliados al SUTCRA bloquearon el acceso al puerto de Montevideo y fueron retirados por la Guardia Republicana. Bueno, esta mañana en Punto de Encuentro entrevistamos al director nacional de transporte, Pablo Lavandera, para hablar de este y de otros temas. Lavandera, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto poder charlar con ustedes, felicitaciones por el programa. Recién hablábamos con el chico que me llamó, no sé si buen comienzo de año, pero bueno, estoy a disposición de lo que quieran preguntar. Gracias por atendernos. El sindicato del transporte denuncia que en el sector hay alta informalidad porque se paga por menos horas de las trabajadas y al no haber un sistema de control oficial ahora, los empleados tienen dificultades al hacer reclamos. ¿Usted comparte ese diagnóstico que hacen los trabajadores? A ver, no me corresponde a mí hacer diagnósticos, sino lo digo como regulador del transporte de carga, ¿no? ¿Pero tienen razón ellos? No, ellos no tienen razón y le explico por qué. El tema con el transporte de carga es que lo que se ha acordado a nivel del Ministerio de Trabajo, y me voy inevitablemente a introducir en áreas que no son de mi competencia, pero que sí van a servir para esclarecer un poco el tema. Lo acordado a nivel del Ministerio de Trabajo en las distintas rondas de consejo de salarios no necesariamente se compadece con lo que es la realidad del sector en cuanto a el cobro, el pago y el cobro que se hace respecto de los trabajadores. Es decir, existe un determinado sistema de pago con una cantidad de jornales mínimos que se asegura a los trabajadores, pero la realidad indica que, y en esto creo que no me equivoco, el 90% por lo menos del sector de transporte de carga profesional, termina cobrando por algún tipo de incentivo. Ese incentivo está asociado a los kilómetros recorridos, a la velocidad con que se cargue la mercadería en el punto de encuentro, de salida o de llegada, etcétera. Distintos mecanismos que operan como incentivo. Entonces, ese gap que hay entre la realidad y la normativa es lo que genera que muchas veces se den inconsistencias que no son debidamente atendidas a nivel jurídico. Entonces, cuando un juez se enfrenta a la situación de que tiene que fallar ante un determinado reclamo de índole laboral, se encuentra que el trabajador consentidamente ha cobrado por un periodo de tiempo bajo determinado régimen y el laudo establece otro diferente. Y eso ha llevado a que se den conflictos enormes en los cuales los trabajadores muchas veces, y eso es desde la órbita judicial, o sea que corresponderá, supongo yo, terminan de repente quedándose con la empresa o con varios camiones de la empresa, etcétera, cuando en realidad todo el sistema funcionaba de esa manera. Acá hacia lo que hay que ir, me parece a mí, y en esto creo que hay una visión más o menos unánime a nivel del Poder Ejecutivo, es a una revisión del sistema en búsqueda de adecuarlo a lo que es la realidad. Bien, antes de meternos en eso, las autoridades competentes entonces, las que se encargan de los controles, ¿no le han transmitido a usted que con la realidad de hoy, que con este sistema actual existan altos niveles de evasión?
Mire, nosotros me refiero al Ministerio de Transporte. En ese entendido, si bien no nos competía directamente, como sí teníamos la posibilidad de recibir asistencia técnica por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que hicimos fue encargar un estudio al BID, que terminaron realizando para el BID en forma tercerizada, dos prestigiosas consultoras, una es Exante de Pablo Rosselli y la otra no me acuerdo exactamente el nombre ahora. Esas consultoras lo que hicieron fue analizar cuál era el grado de posible evasión del sistema, incluyendo, tomando como evasión, obviamente no únicamente lo que tiene que ver con los aportes a la seguridad social, sino también la eventual evasión en materia de IVA en los fletes, evasión a nivel de combustible, etcétera. Y ese número que estaba pendiente de comunicación, ayer el subsecretario en otro medio de prensa lo dio a conocer, a diferencia de lo que establecía el sindicato que hablaba, fundado en un supuesto informe del Instituto Cuesta Duarte que nunca nadie pudo ver, y que arrojaba una cifra de entre 500 y 700 millones de dólares, estaba hablando de 124 millones de dólares anuales. Igual la bandera, perdóname, Aureliano Fole, parece plata grande igual, ¿no? No le voy a decir. ¿Sabe qué pasa? Yo no soy economista. A mí lo que los economistas me dicen, primero me impresiona la cifra igual que ustedes, vamos a entendernos, ¿está? Con 124 millones de dólares se puede hacer muchísimas cosas. Pero que está dentro de los rangos, que a nivel de toda América existe en este estos sector. casos. Hay muchísimo para hacer, pero 124 millones de dólares no son 700. Está bien. No, vamos a dejarlo claro. Le reconozco que es una cifra importante. Muy importante. Sí. Hay que trabajar muchísimo para lograr minorar eso, porque además esto tiene una connotación más allá de lo que es recaudación del Estado, que es la competencia desleal. Si cuando usted actúa en forma evadiendo, pagándole menos a sus funcionarios, eludiendo lo que es la contribución a la seguridad social, esquivando el IVA de los fletes, etcétera, lo que está haciendo es compitiendo lealmente, y aquel que compite lealmente se ve injustamente perjudicado. Entonces hay una tarea muy importante por hacer desde el Estado en ese sentido, por supuesto. Lo que a veces no se entiende y no hemos logrado que transmitir adecuadamente, seguramente el error sea nuestro, la ineficiencia sea nuestra, es que ese tipo de temática no es órbita del Ministerio de Transporte. El control de la seguridad de los aportes de la seguridad social es del Banco de Previsión Social. La posible evasión de IVA es órbita de competencia de la Dirección General Impositiva. El control de las condiciones de trabajo corresponde a la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y no al Ministerio de Transporte. Nosotros somos nosotros me refiero al MTOP, somos el ministerio sectorial que tiene la regulación de una cantidad muy grande de aspectos del transporte, no solo de carga, sino también de pasajeros, sí. Pero no tenemos competencias para ingresar en el análisis y sobre todo lo que es la regulación y la eventual sanción de ese tipo de circunstancias. Sí, las trampas en las que caemos. La bandera, recién Mariano decía, y yo lo recordaba cuando él lo comentaba, que al menos a mí me llamó la atención aquella decisión del gobierno, apenas asumido este gobierno, de levantar el sistema de control preexistente. Y usted decía recién que que merece un análisis para descubrir cuál sería el sistema de control que debería existir a partir de que se saca este sistema anterior, que ya lleva 2 años. ¿Vamos a un sistema satelital? ¿Vamos hacia algo que se va a poder conocer este año? ¿Cuál es la propuesta que tiene el MTOP frente a esta, podríamos llamar, ausencia de control? Antes de responder a su pregunta, que no la quiero dejar de responder, una precisión. No debería haber sorprendido a nadie que se suspendiera el CITRAC, porque durante toda la campaña electoral, no se olvide que el decreto del CITRAC es del año 2017, de diciembre del 2017, el Partido Nacional manifestó claramente que no estaba de acuerdo con el sistema implementado por el CITRAC y que lo iba a dejar de lado.
Es decir, no debió haber sorprendido a nadie porque se dijo antes. Eso en primer lugar. Aparte, se había creado el CITRAC en un decreto del 2017, pero lo que no se hizo fue establecer ningún régimen sancionatorio, con lo cual se había convertido durante esos 2 años, del 2017, bueno, fue diciembre del 2017, durante el 2018 y 2019, se volvió un régimen absolutamente voluntario. ¿Sabe cuándo se firmó el régimen? Justamente, cuándo se firmó el decreto estableciendo el régimen sancionatorio que no se había establecido durante 2 años. El ministro Rossi, el ex ministro Rossi, lo firmó el 28 de febrero del 2020, el día antes de irse. Una descortesía desde el punto de vista político porque se le había solicitado expresamente que se le dejara a la nueva administración las manos libres para operar en ese sentido. Y sin embargo, lo que no se había hecho durante los 2 años anteriores se hizo el último día. Pero bueno, dejando esa parte anecdótica, usted me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que va a suceder de ahora en adelante? Claro. ¿Se va a asociar esto a algún dispositivo tecnológico? ¿Se va a buscar alguna solución? ¿Se va a avanzar con respecto al CITRAC? Bueno, el ex CITRAC, por denominarlo de alguna manera, no lo dejamos totalmente de lado. La idea no es esa. La idea es avanzar en este periodo de gobierno en una línea de identificación clara de por dónde debe transitar el transporte de carga y por qué rutas lo hace y qué cantidad de mercadería se transporta. Que eso es en definitiva la competencia del Ministerio de Transporte. Y también pasa que también pasa que esa necesidad del CITRAC varía si estamos o no en zafra. Sí, por supuesto. Varía, pero mire, varía si estamos o no en zafra, varía dónde esté ese clúster, donde se esté de repente plantando o no, porque acá lo que buscamos es justamente detectar a que esa información de buena calidad que le sirva al Ministerio de Transporte para tomar decisiones de políticas públicas. Entonces no es lo mismo que por una determinada ruta secundaria, primaria, o incluso por un camino departamental, que no, cuya competencia no corresponde al Ministerio, ¿tá? Se transite con madera, que se lo haga con soja, que sean 100 camiones por día a que sean 10 camiones por día, etcétera. ¿Tá? Todo eso es lo que queremos medir y para eso sí vamos a recurrir a dispositivos electrónicos. Se verá cuáles. Hay prevista la convocatoria de una licitación en el correr de este año 2022, junto con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Logramos suscribir hace muy poco un acuerdo con el Ministerio de Ganadería para intercambiar información de cuáles son las distintas plantaciones que están en el territorio nacional y para de esa manera tomar las previsiones de cuándo se va a cosechar, qué cantidad se estima que se puede generar en esas plantaciones y de esa manera definir y atender la carga que puede afectar la red vial nacional. A eso vamos. ¿tá? A eso vamos. Control horario, porque eso no nos corresponde. ¿Y cuándo se va a implementar el nuevo sistema? Mire, la intención es realizarlo durante este año. Primero hay que hacer un análisis de cuáles van a ser los términos de referencia sobre todo desde el punto de vista técnico, ¿no? De qué tipo de dispositivo electrónico se va a exigir, si va a estar atado o no al régimen de control que existe hoy en los peajes, o si va a ser independiente, si va a ser satelital o no. Esas son todas cuestiones técnicas que hay que definir en primer lugar. ¿Depende de costos o depende de opción técnica? Sí, sin duda, sin duda. Una vez que esté esa opción técnica, lo que vamos a hacer es un llamado absolutamente libre, digamos, para que todos aquellos que consideren que pueden adaptarse a esos requerimientos técnicos puedan competir y ofrecerle a la administración una propuesta en ese sentido. Pero reitero, tomando en consideración lo que es no solo competencia, sino de interés del Ministerio de Transporte. No es que no nos interese la evasión, no nos compete, y aún nosotros cuando detectamos algún tipo de irregularidad, lo que hacemos es comunicarlo a la oficina correspondiente, al ministerio correspondiente, como si detectamos un ilícito, lo comunicamos a la Fiscalía Penal. Pero no podemos castigar cuando no tenemos instrumentos jurídicos, cuando no tenemos una norma que nos permita sancionar con respecto a determinada situación que puede llegar a ser irregular. Eso, lamentablemente, yo no sé por qué no se termina
de comprender en el sistema. Usted al futuro sistema lo ha definido como más integral que el anterior. ¿Qué significa que vaya a ser más integral? Más integral desde la óptica del Ministerio de Transporte, porque incluye toda una serie de insumos que se van a recolectar a través de estos dispositivos electrónicos que hacen o que cubren las necesidades del Ministerio de Transporte. Reitero, para nosotros, desde el punto de vista de lo que es la competencia y la tarea del Ministerio de Transporte, es indiferente que se cargue el combustible en un lado o en otro, que el tiempo de espera haya sido uno u otro. Sinceramente, es que no es que no nos importe, es que no nos compete. Para eso hay otros organismos del Estado que están encargados directamente del control de las eventuales irregularidades que se puedan asociar a ese tipo de circunstancias. Le cambio de tema, Lavandera. ¿Cómo no? Los pasajeros de líneas interdepartamentales podrán hacer ahora un seguimiento en tiempo real de los ómnibus por medio de la aplicación que se llama Seguí tu Bus. Esta fue desarrollada por 3 cruces con fondos de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y aprobada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cuál es la importancia de esa app? Yo creo que es calidad de vida al final del camino. El poder hacer un seguimiento exacto de lo que es el recorrido, los horarios, etcétera, termina redundando en un beneficio directo para el usuario del servicio. ¿Esto era algo que ustedes querían hace tiempo también? Sí, por supuesto, es algo que se viene hablando desde el día 1 de esta administración. Ha sido un trabajo muy importante. El trabajo hay que reconocerlo, se venía haciendo desde antes de ingresar a esta administración, pero se terminó de consolidar durante la misma. Y tenemos muchas esperanzas puestas, incluso para universalizar el sistema y llevarlo a todo lo que es la regulación del ministerio, esto es suburbano e interdepartamental. Lavandera, hoy un diario trae una especie de agrupamiento de situaciones en distintos ministerios. Parece ser que el presidente de la República pidió un 2022 ejecutivo. Cada ministerio parece tener como un buque insignia allí. ¿Cuál es el buque insignia? El Observador, ¿no? Publica eso hoy. El País creo que lo publica hoy. ¿Cuál es el buque insignia del MTOP? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las tareas que van a insumir el 22 y posiblemente que lleven hasta el año que viene? Miren, el MTOP es un ministerio muy grande y que comprende no solo el transporte, sino la obra pública, sí. Ahí está. Yo no voy a hablar de la obra pública porque sería un atrevido. Sí, en cuanto al tema de transporte, tenemos muchísimo por hacer. El transporte, sobre todo el transporte de pasajeros, que es el que nosotros regulamos, fue uno de los sectores más castigados por la pandemia. Fíjese que las empresas, usted tenía cualquier un boliche de comida, empezó la pandemia, lo cerró, mandó a la gente al seguro de paro y a esperar hasta que aclare. En el caso del transporte de pasajeros, se le solicitó a las distintas empresas, tanto a nivel suburbano como interdepartamental, que mantuvieran el servicio en pie. Claro, porque había que mantener la conectividad. Y ahí fue donde detectamos cuál es el núcleo duro que utiliza el transporte. La facturación de las empresas de transporte llegó a bajar al 20% de lo que era prepandemia. Y ahí detectamos, como le decía, que en realidad el que tomaba un ómnibus era porque no tenía más remedio, es decir, no podía ir en auto, no podía ir en moto, no podía ir en bicicleta, no podía ir caminando y no tenía más remedio que recurrir al medio de transporte aún en el peor momento de la pandemia. Ese 20% de gente está constituido básicamente por personal de la salud, personal de servicio y personal de seguridad. Eso fue un poco esa fue la fotografía durante el peor momento de la pandemia. Entonces, lo que se hizo desde el Poder Ejecutivo fue colaborar con las empresas de transporte transfiriendo una serie de subsidios que nosotros denominamos amigablemente subsidio de guerra, que nos permitió a todos lograr mantener la conectividad durante la pandemia. Pero las empresas de transporte fue quizás no el único, capaz que no el más, pero sí uno de los sectores más perjudicados durante la misma.
Ahora está no en situaciones prepandemia, está en el entorno del... Bueno, ahora el cobicho ha tenido una explosión importante, pero estábamos en el entorno del 80% de prepandemia, lo cual era un inicio favorable. Se ha generado un tema cultural también, y es que, y justamente creo yo, porque no ha habido ningún brote, por lo menos conocido, que surja desde el transporte, desde el medio de transporte, desde una compañía de transporte, etcétera, pero la gente tiene cierta reticencia todavía a viajar en transporte colectivo. Todavía. O sea que el descenso que hubo en el transporte vinculado al temor continúa y va a cumplir casi dos años ese descenso. No, yo no le diría que es vinculado al temor, quizás me expresé mal. El descenso fue lógico porque incluso durante un periodo importante de tiempo se requirió medio aforo, se exigió medio aforo en los ómnibus como medida preventiva. Pero ahora por más que no se exige ese aforo, igual seguimos en baja, ¿no? O sea, no se ha recuperado el público. Estamos en el 80% de lo que era prepandemia. Estamos en el 80%. A esta altura, el año pasado, estábamos en un 60%. Levantamos un poquito, digamos. Levantamos un poco, hay que seguir trabajando, todo va a depender de cómo evolucione o involucione esto. Pero está claro que la emergencia sanitaria produjo cambios de hábito en los uruguayos, y en ese sentido, en el transporte se refleja. Sí, sin duda. No me terminó de contestar la pregunta si hay unas áreas de contundencia a nivel del MTOP para el 22. Perdón. No, está bien. Se me pasó nomás. Es un ministerio grande, lo sé. No, por eso, hablando de transporte, que es de lo que yo puedo hablar, si usted me pregunta cuáles son las áreas prioritarias, bueno, en transporte de carga el área prioritaria pasa por lograr un adecuado equilibrio entre los requerimientos del sector desde el punto de vista técnico y lo que son los vehículos que se van incorporando. Y además lograr un adecuado equilibrio entre la cantidad de vehículos que hay operando en el sector y la propia demanda del sector. Esa situación en el caso de la madera está absolutamente cubierta. En el caso de repente de lo que son los granos, durante la zafra existe una escasez de oferta, pero una vez que se va la zafra, se van las zafras, ahí queda una cantidad de vehículos sin poder trabajar. Entonces, ese es quizás uno de los puntos importantes que tenemos que abordar, buscando alcanzar un cierto equilibrio en ese sentido. Ahí el problema es multicausal, no depende, tiene connotaciones comerciales, tiene connotaciones técnicas, tiene una parte de regulación que es la que nosotros podemos hacer variar eventualmente, pero después es un tema también de decisiones políticas. Y esas decisiones políticas son las que de repente vamos a tener que adoptar en los próximos meses. Pablo, si yo leo entrevistas que le hicieron a usted antes de asumir al frente de la Dirección de Transporte, usted reiteraba que se debían eliminar en Uruguay trabas innecesarias para la mejora de la competitividad. Ahora, sí. 1 año y 10 meses después de haber asumido, ¿lo consiguieron? O sea, en parte por lo menos, ¿se logró esto? Mirá, en parte sí, en algunos aspectos. Lo que hemos logrado, no convengamos que fueron 2 años muy particulares, muy atípicos, pero eso no es excusa. Lo que hemos logrado, sí, de lo que depende de nosotros, hemos logrado, creo que son 2 cosas importantes, que es agilizar una cantidad de procesos y de trámites que exigían 2 cosas que hoy no exigen, que es la presencia personal del usuario, lo hemos informatizado, y además se ha agilizado y abaratado. Eso es yo rescato quizá como logro más importante eso, lo cual le da una transparencia que no tenía. El que el propio usuario pueda, desde su teléfono, desde su máquina,
realizar una cantidad de trámites que antes no podía porque debía recurrir a algún intermediario, llevaba horas, de repente hay que pensar que la persona que está en el camión en el Chuy o en Tacuarembó, no es lo mismo, no tienen la misma experticia para manejar los temas informáticos, etcétera. Bueno, todo eso, esa brecha que había, hemos logrado minorarla. En ese sentido, para que tengan una idea, recibimos el ministerio con 15.000 boletas de contravención sin sustanciar. ¿Tá? 15.000 multas por supuestas infracciones que estaban en un estado vegetativo y que no habían avanzado. El plazo de prescripción de ese reclamo es de 2 años. Entonces, ¿qué sucedía? Le llegaba a una empresa transportista una multa 1 año y 8 meses después. El chofer ni siquiera estaba trabajando en la empresa, no sabía ni por qué era, no sabía ni qué contestar. O sea, todo generaba una cierta indefensión que no estaba buena. ¿Ah? Bueno, hemos logrado llevar el plazo, que eran casi 2 años, a un plazo de, en este momento, 60 días y aspiramos a que sea 20 días. Bien. Pero eso yo lo rescato como una medida que contribuye en ese sentido. Y el otro tema que para mí por lo menos es muy importante, por lo menos las instrucciones que se le han impartido a todos los funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte, es que al usuario no se le puede decir que no, si no es con un fundamento. ¿Ah? Eso de tener el no tatuado en la cabeza como primera respuesta se acabó. Cuando a alguien se le dice que no, se le explica por qué es no. Está bien. ¿Ah? Tiene que tener un fundamento ese no. Y si no, es un sí. Bien. ¿Ah? Eso es un tema cultural a nivel de la administración. Para quienes venimos del sector privado, a veces cuesta muchísimo adaptarse a eso, pero yo lo rescato como las dos circunstancias que más se acercan a eso. Bien, antes de despedirlo, porque se nos ha ido el tiempo, una pregunta que siempre hago, no sé quizá bien por qué, pero la hago siempre. ¿Piensan en modificar los niveles de velocidad en las rutas en virtud de lo que pasa en las rutas nacionales con los accidentes de tránsito, camiones, infracciones? ¿Hay algún pensamiento en ese sentido? Mire, primero no es competencia de mi dirección. Yo tengo opinión formada al respecto. Creo que lo que hay que incrementar son los controles. Lamentablemente somos todos hijos del rigor en ese sentido. ¿Ah? Y en materia de seguridad en el tránsito, sinceramente creo que no hay que hacer excepciones y hay que ser muy riguroso. Le reitero, es una opinión meramente personal. Bien, perfecto. ¿Ah? Que nos duela, a mí me ha pasado, como creo que a prácticamente todo el mundo, que aprende cuando se lleva una multa. Uh-huh. Pablo Lavandera, director nacional de transporte y además especialista en Derecho de Comercio Internacional y Derecho Aduanero. Muchas gracias por eso. Esa era mi otra vida. Sí, pero lo sigue siendo, especialista sigue siendo. Sí, claro, eso está adentro. Gracias por este rato acá en Universal. Que pase bien. Que tenga buen día. Un gusto y felicitaciones por el programa. Realmente gracias. Bueno. Un abrazo. Que pase muy bien. Hasta luego. Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal.